Buenos días, bienvenidos al servicio en línea. Para nosotros es grato contar con su presencia hoy. En esta mañana tenemos dentro del sermón el pasaje donde Jesús anuncia por tercera vez su muerte. La muerte de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Pero si todo se hubiera quedado en la muerte de Cristo, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Es por eso que Jesús resucitó al tercer día para poner la muestra más grande al mundo de la realidad de la nueva vida. Es por eso que para nosotros es un glorioso día que Jesús resucitó, que solo en Cristo tenemos la salvación y la nueva vida y la entrada ante el trono celestial. Le invitamos que usted pueda ser parte del servicio y podamos cantar juntos y elevar nuestro cántico al Señor.
Sígame en la lectura bíblica en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Marcos 10, 32 al 45. La palabra de Dios dice así. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es palabra de Dios. Preparamos nuestros corazones para el sermón del domingo. Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias por haber tomado este tiempo para juntarse en familia y estudiar la palabra de Dios juntos. Continuamos con nuestra serie en el libro de Marcos y el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 10, versículo 32 al 45. Y le he titulado a mi sermón de esta manera: ¿qué significa ser grande en el reino de Dios? ¿Qué significa? Y guarde por favor esta pregunta porque la vamos a ir respondiendo a lo largo de todo nuestro estudio. Posiblemente usted ya tenga una respuesta, pero vamos a ir a la palabra para responder dicha pregunta. La sección que vamos a estar estudiando es muy importante para nosotros, el poder captar lo que Jesús tiene que compartirle a sus discípulos. Y es importante no solo por la enseñanza que Jesús quiere dejarle a ellos y a nosotros también, sino también porque esta sección, que inició en el capítulo 8 y continúa hasta el capítulo 10, preceden a la última semana de la pasión de Cristo. Estas serán una de las últimas enseñanzas que Jesús le entregará a sus discípulos antes de ser llevado a la cruz, antes de ser muerto por nuestros pecados. Entonces es importante que nosotros captemos el punto de lo que Jesús quiere enseñarnos el día de hoy. Jesús, en 2 oportunidades pasadas, había anunciado su muerte a sus discípulos, preparándolos para lo que le iba a acontecer. Y en dichas 2 oportunidades, los discípulos habían reaccionado con cierta oposición, con cierta incredulidad. Y tristemente, esta tercera vez que Jesús vuelve a anunciar su muerte a los discípulos reaccionan de la misma manera. Ahora bien, me gustaría poder iniciar este estudio notando un primer punto, un propósito anticipado.
es mi primer punto. Y quisiera que nosotros pensemos en que todo lo que Jesús va a declararle a sus discípulos no fue casualidad, no fue simplemente pura suerte para los líderes religiosos que Jesús muriera. No, todo ello era parte de un propósito divino, del propósito del Padre para el Hijo, y por eso le he titulado a este primer punto, un propósito anticipado. Acompáñame por favor en el versículo 32 al 34, y la palabra de Dios dice así: Iban por el camino a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En esta primera escena vemos a Jesús y a los 12 rumbo a Jerusalén, y viendo esa determinación en Jesús de ir a Jerusalén, los discípulos responden con cierto temor, con cierto asombro, dice la Escritura, pero también con cierto miedo. Miedo porque sabían lo que allí le esperaba a Jesús. Los discípulos, como judíos, estaban acostumbrados a celebrar la Pascua, y muy posiblemente tenían en mente que iban a Jerusalén para celebrarla. Pero lo que ellos no podían comprender, lo que ellos no podían realmente aceptar y asimilar, era cómo el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey victorioso que había venido para poder liberarlos del imperio romano y de la esclavitud en la cual ellos se encontraban, socialmente hablando, políticamente hablando, ellos no podían captar cómo es que Jesús iba a ser ese cordero pascual entregado como un sacrificio para la expiación de sus pecados. Ellos no podían comprender cómo le iba a suceder tal cosa. ¿Recuerdan en una oportunidad cuando Jesús le pregunta a Pedro, o bueno, le pregunta a todos los discípulos: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, como casi de manera acostumbrada, él trataba siempre de poder estar allí, ¿no? De poder responder de manera inmediata. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y poco tiempo después, Jesús anuncia por primera vez su muerte, el sacrificio que él iba a dar por muchos. Y Pedro responde: Señor, que tal cosa no te acontezca. Jesús responde de una manera única y sorprendente, diciéndole: Pedro, no seas un instrumento del diablo, apártate de mí, Satanás. Y hermanos, vemos que los discípulos no podían entender cómo el Mesías podía caminar por un camino oscuro, tenebroso, de sufrimiento. Y entonces Jesús toma a sus discípulos, toma a los 12 allí para poder decirles todo aquello que le iba a acontecer. Y Jesús, vemos aquí su amor, su pasión, su ternura al poder tomar otra vez a los 12 y enseñarles una vez más lo que le iba a suceder. Ahora, este sufrimiento que Cristo iba a experimentar, hermanos, no era sino la voluntad divina de su Padre que Él pudiera experimentar dicho sufrimiento. Y viene a mi mente un texto en el Antiguo Testamento que nos da luz acerca de esto. Y este texto se encuentra en Isaías capítulo 33, versículo 10. Y dice de esta manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y entonces este texto nos muestra que fue realmente la voluntad del Padre que Cristo pasara por este camino de angustia y de sufrimiento con el propósito de salvar a muchos. Hermanos, nada de lo que ocurrió con la vida de Jesús
escapaba del plan soberano que su padre tenía para él. Y a mí me parece muy interesante que cuando Jesús muere y sus discípulos ya se han juntado allí en el aposento alto y llega el día de Pentecostés y ellos reciben el Espíritu Santo, cuando Pedro se levanta a predicar un sermón poderoso, él dice en el capítulo 2, versículo 22 al 23 de esta manera. Esto es lo que le dice a los judíos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, nada de lo que ocurrió en la vida de Jesús escapaba del plan soberano de Dios. Él lo permitió absolutamente todo. Él permitió que Judas Iscariote pudiera entregarlo a los líderes religiosos, que los líderes religiosos pudieran entregarlo a las autoridades de Roma para ser crucificado. Todo eso estaba en control. Dios así lo permitió. Hermanos, cuando estudiaba esta porción de la palabra de Dios, no pude evitar hacer una aplicación para nuestras vidas. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees realmente, hermano, que Dios está en control de todo aquello que te acontezca? ¿De todo aquello que te sucede en tu vida diaria? Porque si realmente no estamos seguros de eso, vamos a entrar en conflicto acerca de lo que realmente sabemos de Dios o entendemos acerca de sus propósitos en nuestras vidas. Y cuando yo veo a Jesús con esa determinación yendo a Jerusalén, me pongo a pensar en mi vida. Si realmente yo puedo decir con seguridad, Dios quiere que yo pase por este camino, Dios está permitiendo que yo transite por este camino de sufrimiento, Él está en control y Él está allí conmigo. Hermano, yo no sé, pero si hay algo que yo he podido aprender en mi vida a lo largo de estos años, ha sido esto. Dios nunca permitirá algo malo en nuestras vidas a menos que Él, en su soberanía y en su sabiduría, tenga una razón, una buena razón para permitirlo. Y en el caso de Cristo, no había mejor razón que la salvación de muchos, dice el versículo 45 de nuestro texto. Y quiero citarte una frase o una oración, es un párrafo en sí de un extracto de un libro que leí hace un par de días. Dice de esta manera: a menudo es difícil para nosotros percibir cómo lo malo que Dios permite en el presente podría traer un bien mayor en el futuro. Esto es porque no conocemos el futuro o el conjunto infinitamente complejo de eventos que caen como fichas de dominó de nuestras vidas a las vidas de otros. Y ya que solo un Dios como el nuestro puede transformar algo que comienza como un mal en un bien, tú y yo podemos descansar en su soberanía. Estimado hermano, yo no sé de qué manera tú estés experimentando tribulación en tu vida, pero tienes que tener en claro algo, que Dios está en control. Y de la manera en que Cristo, con la confianza que Él tenía en su Padre, fue a Jerusalén para pasar por ese camino
de sufrimiento, tú y yo tenemos que tener la seguridad de que si Dios está permitiendo algo en nuestras vidas, tiene un propósito, tiene un bien mayor para nosotros. Volviendo a nuestro texto, Jesús ha anunciado entonces su muerte de manera muy detallada, mencionando el lugar, Jerusalén, mencionando la manera en cómo Él iba a llegar a la muerte siendo entregado. Nos ha dicho que Él va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Y nosotros esperaríamos, hermanos, que los discípulos esta vez sí captaran el punto que Jesús quiere transmitirles. Pero no, Jesús observa la situación y se da cuenta que aún no han comprendido. Y me gustaría poder llevarles a mi segundo punto, porque este segundo punto va a marcar una diferencia o va a marcar un contraste muy, muy notable en nuestra historia. La trascendencia de esta gran declaración que Jesús hizo sobre su muerte se vio interrumpida o se vio desplazada por una petición inusual que 2 de sus discípulos le hicieron. Veamos entonces nuestro segundo punto, un pedido inesperado. Leamos el versículo 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes son estos 2 personajes que ahora aparecen en escena de manera particular? Jacobo y Juan, y el texto nos dice claramente que ellos eran hijos de Zebedeo. Pero también, si nosotros hemos leído otras porciones en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas, vamos a tener un poquito más de noción de quiénes eran estos 2 personajes. Estos 2 hombres eran conocidos también como Boanerges o hijos del trueno. Y en una oportunidad, cuando Jesús y sus discípulos estaban en una comunidad samaritana y los samaritanos no los recibieron, Jacobo y Juan le plantean una super idea a Jesús. Bueno, una idea un poquito bastante descabellada. Les dicen: Jesús, danos permiso para hacer que descienda fuego y consuma a estos hombres. Bueno, estos eran Juan y Jacobo. Por eso se les consideraba los hijos del trueno, por su forma tan espontánea de poder reaccionar, pensar, y quizás eso tenía que ver mucho con su temperamento, con su forma de ser. Pero vemos ahora a esos 2 personajes, a Jacobo y a Juan, haciendo una pregunta bastante descabellada, bastante descarada, diría yo. Se acercan a Jesús y les solicitan tener algo sin antes decirle qué querían. Era como un niñito que va a su padre diciéndole: papá, por favor, dime que sí, dime que sí. Y el niño ni siquiera ha mencionado qué es lo que quiere, qué es lo que desea, pero lo único que quiere saber del padre es tener una respuesta positiva de lo que él tiene en mente. Hermanos, así estaban estos 2 discípulos, Jacobo y Juan. Ahora, cuando Jesús escucha estas palabras, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos, Jesús está esperando que los discípulos puedan ser aún más explícitos, o sea, un poco más directos en cuanto a su pregunta o en cuanto a su petición. Y Jesús entonces, en el texto que nosotros tenemos delante de nosotros, dice de esta manera: Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué os queréis
que os haga? Y hermanos, esta petición que Juan y Jacobo le van a hacer al Señor tiene un contexto. La petición, lo voy a volver a leer, es esta: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí les pongo el contexto de la petición. ¿Recuerdas el relato que nos predicó el pastor Rubén el domingo pasado acerca del joven rico? Bueno, en esta conversación con el joven rico, Jesús después toma parte a los discípulos y les hace una promesa. Y esta promesa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 27 al 28. Es el pasaje paralelo a la historia del joven rico, pero Mateo añade una información adicional que nos va a servir para poder entender la petición que Jacobo y Juan le hacen a Jesús. Entonces vamos allí. Mateo 19, 27 al 28 dice de esta manera: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, dice Pedro. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jacobo y Juan, siendo parte de los 12, habían escuchado esta promesa, y me imagino que desde el momento que ellos escucharon eso, comenzaron a hacer sus cálculos buscando sacar provecho de tales posiciones. Iban a ser 12 tronos. Y ellos no se conformaron simplemente con ser parte de esos 12 tronos que iban a gobernar a las 12 tribus de Israel, o juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos querían tener un puesto privilegiado. Posiblemente ellos sacaron sus conclusiones: 12 tronos a un lado, 12 tronos al otro. Queremos los lugares más cercanos al rey. Queremos 2 lugares, uno a la derecha y uno a la izquierda. Hermanos, esta petición, cargada de intencionalidad, nos va a revelar realmente lo que hay en el corazón de los discípulos de Jacobo y de Juan. Esta petición pone a descubierto lo que ellos creían acerca del reino de Dios. Y me gustaría que podamos observar 2 cosas. En primer lugar, Jacobo y Juan creían que para ser grande en el reino de Dios era necesario correr por un camino lleno de ambiciones egoístas y personales. Esto era lo que su petición realmente revelaba. Ellos tenían un serio problema en su corazón. Y este problema quizás es tu problema, y de seguramente también es mi problema, y es el problema del orgullo. Este sentido de superioridad y de competencia que había en sus corazones los había llevado a hacer tal petición y a la vez menospreciar a aquellos que eran parte del grupo. Ellos se habían puesto muy por encima de ellos, creyendo que tenían la autoridad para poder pedirle esto a Jesús. Haznos lo que nosotros queremos, fue lo que dijeron Jacobo y Juan. Hermanos, el orgullo, cuando viene a nuestras vidas, cuando toma nuestros corazones, no va a llevarnos a pensar en los demás. Al contrario, nos va a llevar a menospreciar a aquellos que no son como nosotros. Sus debilidades no serán objeto de nuestra compasión y de nuestra misericordia. Sus debilidades serán realmente la oportunidad para dar el siguiente salto y ponernos por encima de los demás. Hermanos, el orgullo, como algunos lo han catalogado,
Es el padre de todos los otros pecados que puedan haber en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestros deseos egoístas, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a querer tener más y más. Vamos a querer anhelar poder, dominio y control sobre otras personas. Y eso es exactamente, hermanos, lo que los líderes en este mundo, o el mundo en general, la cosmovisión de este mundo, es buscar tener dominio, tener poder, tener control sobre los demás. Y esto es lo primero que observamos en la petición de Jacobo y de Juan. Ellos creían que para ser grande en el reino de Dios era necesario correr por un camino lleno de ambiciones egoístas y personales. En segundo lugar, hermanos, Jesús observa que en el corazón de estos hombres también hay un pensamiento erróneo. Hay otro pensamiento erróneo acerca del reino, y es que ellos creían que ser grande en el reino de Dios implicaba tener una posición privilegiada, popular y hasta cierto punto próspera. Y no solamente este era el problema de Juan y Jacobo, era el problema de los 12. Los 12 estaban lidiando con la misma situación, una situación de superioridad. Y solo para poder traer a nuestra memoria lo que ya hemos visto en capítulos anteriores, me gustaría llevarte al capítulo 9, versículo 33 y 34. Y dice de esta manera: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, guardaron silencio, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Este era un problema no solamente de Jacobo y de Juan, ese era el problema de los 12 y posiblemente sea también nuestro problema. Hermanos, ¿cómo ha cambiado esta forma de pensar hoy en día? ¿Cómo realmente concibe el mundo en el cual vivimos la idea de grandeza? Y investigando un poquito, leyendo un poquito allí, me di cuenta que hay 3 cosas que el mundo considera como grandeza. En primer lugar, poder, dominio y control. Si están estas 3 cosas, todo está bien. Vamos caminando bien hacia la grandeza, el éxito en nuestras vidas. Hermanos, otras personas pueden definir o relacionar la grandeza con la capacidad de poder quizás acumular riquezas, tener una buena reputación, ser bello físicamente, ser más inteligente, tener mayores habilidades que otros que me pongan por encima de los demás. Pero Jesús va a confrontar esta forma de pensar que los discípulos tenían acerca de el sentido de grandeza. Y hermanos, el texto continúa diciendo en el versículo 34: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Jesús responde de una manera tan amorosa y tan tierna a esos 2 discípulos y les dice: ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo. El sentarse a la derecha y a la izquierda es una posición privilegiada que está directamente proporcional al grado de sufrimiento que una persona puede experimentar. Hermanos, Jesús no se queda allí, sino que los lleva a poder reflexionar, diciéndoles esta pregunta. Versículo 38, no sabéis lo que pedís. Y dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús los lleva a meditar en esta pregunta,
para que ellos se den cuenta que realmente la posición privilegiada estaba totalmente ligada con el sufrimiento que él iba a experimentar. Y eso es a lo que hace referencia el vaso y el bautismo. En la antigüedad, o los judíos en el Antiguo Testamento, entendían claramente que beber del vaso o de la copa tenía una implicación de una totalidad. Y en este caso tenía que ver con beber la ira de Dios por causa del pecado. Así lo veían los judíos en el Antiguo Testamento. Jesús iba a experimentar algo que ningún hombre sería capaz de poder experimentar: beber de la copa de la ira de Dios. Jesús se iba a sumergir, y esto es lo que quiere decir la palabra bautismo. Jesús se iba a sumergir en un río de sufrimiento, se iba a sumergir en aguas amargas debido a la ira que Dios iba a derramar sobre él mismo. Y por eso Jesús les dice: ustedes no saben, ustedes no tienen ni idea de lo que realmente me están pidiendo. Y cuando Jesús le lanza esta pregunta a Jacobo y a Juan, se esperaría que ellos pudieran reflexionar y decir: sí, Señor, creo que estamos siendo necios al pedir esto. Pero mire lo que dice el versículo 39. Ellos dijeron: podemos. Esto me suena al síndrome de Pedro, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces? Y Pedro responde: Señor, eso no va a suceder. Yo voy a entregar mi vida, y si fuera posible o si fuera necesario, iría a la cárcel contigo, pero no, yo no te voy a negar. De una manera muy similar, Jacobo y Juan, frente a esta realidad que Jesús les acaba de compartir, ellos responden: sí, sí podemos. A ver, eso es algo que también lo podemos nosotros pasar o soportar. Pero increíblemente Jesús sigue contestando en el versículo 39: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús les dice: ustedes de una u otra manera van a experimentar algo que yo voy a experimentar. No con la misma intensidad, no con la misma magnitud con la que yo voy a beber la ira de Dios. Pero sí va a haber un aspecto que ustedes van a compartir conmigo, y es el sufrimiento. Jesús les adelanta a los discípulos que seguirle les iba a costar. Seguir a Jesús nos va a llevar por un camino de sufrimiento, de todas maneras, hermanos. Y Jesús está diciéndoles que ellos van a sufrir, y de manera increíble, y no creo que sea casualidad. Jesús, la historia, el relato nos cuenta que Jacobo sería el primero de los 12 en ser martirizado, ejecutado por Herodes Agripa, y eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 12, versículo 2. Juan sería el último, cerca del final del siglo I, durante el reinado del emperador Trajano. Él sería también martirizado, sería asesinado. Hermanos, Jesús les dijo: yo no les puedo asegurar una posición en mi reino, una posición privilegiada, mejor dicho, un lugar de honor privilegiado, pero de algo sí estoy seguro, les dijo Jesús:
Ustedes van a experimentar sufrimiento. Ustedes van a experimentar sufrimiento. Hermano, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿Es realmente esta verdad una realidad en tu vida? Posiblemente no te vaya a tocar sufrir como los cristianos que están en Medio Oriente, siendo perseguidos, siendo asesinados, arrastrados, sacados de sus casas, quemando sus templos. Quizás esa no sea la forma en que te toque sufrir como cristiano. Gracias a Dios. Pero hay muchas otras cosas que realmente podemos nosotros pensar en cómo realmente podemos sufrir como cristianos. Hermanos, yo no sé si tú estés luchando con algún pecado en particular. Eso es parte de nuestro sufrimiento. Porque decirle no al pecado, decirle no a la tentación, decirle no a tus deseos, a tus concupiscencias, realmente nos va a costar. Nos va a costar. Posiblemente estás luchando al ver la prosperidad de otras personas y te preguntas, ¿por qué yo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, no puedo disfrutar de comodidades, no puedo disfrutar de un buen trabajo, no puedo disfrutar de cierta reputación? Quizás tú te preguntas eso y eso para ti sea un motivo de sufrimiento. Conozco hermanos y amigos con dicha lucha. Quizás estás luchando con hacer lo que es correcto en tu trabajo, aunque eso realmente te cueste conservarlo o perderlo. Pero piensa realmente en qué cosas realmente son para ti objeto de sufrimiento. Cristo nos dice que el camino hacia el reino es un camino de sufrimiento. Vas a sufrir, estimado hermano, vas a sufrir. Y sé que no nos gusta escuchar esto, sé que no es algo agradable para nuestros oídos el saber que nos va a tocar sufrir. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice el versículo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El hecho, hermano, de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y ser considerados coherederos con Cristo, que es un privilegio, que es una bendición tan grande. Quiero que sepas que el texto nos dice que hay algo que va a ir de la mano junto con ello, y es el sufrimiento. Nos va a tocar sufrir, hermanos. Y luego el versículo 18 nos consuela diciendo que este sufrimiento no será eterno. Versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro sufrimiento no será eterno. Nuestro sufrimiento será momentáneo y será mínimo en comparación con una eternidad. Alejado del pecado, alejado de un cuerpo corrupto, de un cuerpo caído, podremos disfrutar de esa plenitud con Dios. Hay una verdad, hermanos, que también tomó mi corazón al poder estudiar este pasaje, y es esta: como cristianos tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en su sufrimiento y su humillación, o nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Es lo que este texto de Romanos nos comunica. Si nosotros queremos ser parte de su exaltación y de su gloria, necesariamente tenemos que pasar por un camino de sufrimiento y de humillación, porque ese es el camino que Jesús siguió, porque ese es el camino que
que el Hijo de Dios tuvo que experimentar. Pero tristemente, hermanos, los discípulos querían gloria sin sufrimiento, querían los beneficios del reino sin seguir los pasos del Rey. Y así no se vive la vida cristiana. Jesús les dijo a los discípulos, a Jacobo y a Juan, ustedes ciertamente van a beber del mismo vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el mismo bautismo. Y así sucedió. Hermanos, hemos visto hasta aquí que los discípulos han tenido un enfoque equivocado, haciendo una petición equivocada. Pero ahora Jesús va a tomar no solamente a Jacobo y a Juan, va a tomar a los 12. ¿Por qué? Porque dice el versículo 41 que cuando los 12 supieron, o los 10 restantes supieron lo que realmente Jacobo y Juan habían hecho, se enfurecieron. Y Jesús los toma ahora a los 12 y les va a enseñar una perspectiva correcta, un camino diferente de lo que realmente es la grandeza en el reino de Dios. Y como último punto, me gustaría compartir un camino diferente. Veamos el versículo 42 en adelante. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Jesús pone este ejemplo, o toma este ejemplo de la vida cotidiana para que los discípulos entendieran algo. Si ese era el modelo que ellos estaban tomando para poder gobernar junto con Cristo, si esa era su máxima aspiración en la vida, llegar a ser como el mundo, llegar a ser como estos gobernantes que se enseñorean de sus súbditos, Jesús les dice: yo no estoy de acuerdo. No será así entre vosotros. Eso es lo que dice en el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esta fue la conclusión a la que Jesús llegó. El camino de grandeza en el reino de Dios no es un camino como lo ven las personas de este mundo, basados en poder, dominio y grandeza, sino es un camino de humildad, un camino que yace en una humilde negación personal. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. En otras palabras, lo que el Señor les está planteando a sus discípulos es que los creyentes deben considerar a cada uno como su amo, y asimismo deben de disponer su vida como esclavos de otros, porque eso es lo que la palabra griega quiere decir para siervos, doulos, esclavos. Y esto, hermanos, esto va en contra de nuestra cultura, esto va en contra de nuestra cosmovisión, pero esta es la cosmovisión bíblica, este es el camino que nos lleva hacia la gloria. Este es el camino que nos lleva hacia la grandeza. Hay un predicador, un evangelista del siglo XIX llamado Moody, que dijo estas palabras: la grandeza de un hombre no se mide por las personas que le sirven, sino por las que él sirve. Y creo que es muy acertado en la forma en cómo lo expresa. No debemos de medir nuestra grandeza por las personas que están debajo de nosotros,
sino que según lo que Jesús nos ha dicho en su palabra, la grandeza debería medirse por la cantidad de personas a las que nosotros les servimos. Hermanos, Jesús hizo exactamente lo mismo. Mira lo que dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esto es el Evangelio. El Evangelio nos da una cosmovisión totalmente diferente a la que el mundo nos da. El Evangelio nos dice que el camino hacia la grandeza es un camino de servicio, es un camino de humillación, es un camino de autonegación, es un camino de servicio desinteresado. Tú y yo debemos de ponernos de manera voluntaria al servicio de los demás. Y debemos de considerar que el estándar de grandeza no son los grandes de este mundo. Es Jesús para nosotros el estándar de grandeza. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, a pesar de ser Dios mismo, Dios hecho carne, Él no buscó gloria para sí mismo, Él no buscó ser servido. Él vino a servir y a poner su vida en rescate por muchos. Él, siendo el creador y sustentador del universo, dispuso su vida para poder servir a otros. Mira lo que dice el libro de Colosenses 1:17. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Hermanos, ¿no crees que es necio? ¿No crees que estamos realmente cayendo en una tremenda necedad cuando buscamos gloria para nosotros mismos? Cuando buscamos un lugar de privilegio, cuando buscamos que las luces apunten hacia nosotros y que nosotros seamos los reconocidos. Creo que sí. Es una necedad cuando ni siquiera Cristo, quien podía realmente demandar servicio de nosotros, pecadores, que no teníamos nada que ofrecerle, si Él no lo hizo, ¿por qué nosotros hacerlo? Hermanos, quiero terminar con la última parte del versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, todo lo que a Cristo le va a acontecer en un par de días allí en el Gólgota fue con el propósito de poder salvarnos, de poder librarnos del poder del pecado, del juicio, del castigo del pecado, de las consecuencias del pecado, incluso de la culpa del pecado. Y todo ello porque Él estuvo dispuesto a sumergir su voluntad a la voluntad del Padre y seguir por ese camino. El camino de gloria siempre es un camino de humillación. Para llegar a la gloria es necesario transitar por ese camino de humillación y de sufrimiento. Jesús nos dice que Él nos dejó pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Es un ejemplo que Él mismo tomó delante del Padre en su misión para que nuestras vidas puedan ser rescatadas del pecado.
Estimado hermano, como dije al inicio, ¿cómo es tu perspectiva acerca de la grandeza del reino de Dios? ¿Sigues siendo como la de este mundo? ¿Sigues buscando gloria para sí mismo? No. Recordemos lo que Jesús nos enseñó el día de hoy en su palabra. Oremos. Dios, gracias te damos por el tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Y gracias, Padre, porque nos has dejado este relato para que nosotros pudiéramos también examinar nuestros corazones y ver cuál es nuestro sentido de grandeza en el reino de Dios. Perdónanos, Padre, si nuestra actitud ha sido como la de los 12, buscando una posición, buscando reconocimiento, buscando obtener poder, gloria y dominio. Y perdónanos, Señor, si hemos dado lugar al orgullo en nuestras vidas. Ayúdanos a mirar a Cristo, a mirarlo no solamente como un ejemplo, sino también a mirarlo para reconocer que no podemos solos, sino que necesitamos de su ayuda, necesitamos que Él obre en nuestras vidas para mantenernos en ese camino de humillación y de sufrimiento. Dios, consuela el corazón de mis hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio. Ayúdales a comprender, Señor, que este sufrimiento es pasajero, que este sufrimiento no se puede comparar a la gloria que vendrá después. Dios, ayúdanos a seguir creyendo en ti. Líbranos, Señor, de poder dar nuestro corazón hacia las cosas de este mundo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.